De esa noche, el viejo SEAT de Raúl avanzaba por la carretera provincial CV 425, kilómetro 12, un tramo estrecho que corría pegado al cementerio municipal de San Bartolomé, en las afueras de la localidad de Requena, provincia de Valencia, España. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Los faros barrían el muro de piedra cubierto de musgo, con una hilera densa de cruces blancas alineadas detrás. En el coche iban 4 personas. Raúl al volante, Diego a su lado, y detrás Marta y Lucía. Acababan de salir de la zona de acampada, junto a la presa del embalse de Contreras, cansados y hambrientos, pero todavía lo bastante lúcidos como para notar algo extraño. En el asiento trasero solo quedaban 2 personas. La chica a la que habían recogido hacía un rato había desaparecido. No se oyó ningún clic de puerta. Ningún paso. Ningún ruido extraño aparte del vaivén del limpiaparabrisas y el crujido de los neumáticos mordiéndose el asfalto mojado. Raúl miró por segunda vez el retrovisor central, esta vez durante más tiempo. El espacio junto a la ventanilla derecha estaba vacío. Unos minutos antes, en ese mismo sitio iba sentada una chica joven, con una chaqueta vaquera oscura, el pelo negro pegado por la lluvia y la mirada fija al frente, tan callada que el grupo había tenido que forzar la conversación para romper la sensación de ahogo. Marta se giró bruscamente y revisó el piso del coche, los asientos, la puerta. La puerta trasera derecha seguía cerrada con seguro, el pestillo ni siquiera se había levantado. No había rastro de ropa, ni mochila, ni un reguero de agua que indicara una salida. Solo quedaba un detalle mínimo, más frío que el propio viento de la noche. Sobre el asiento, exactamente donde ella había estado sentada, estaba la sudadera gris de Raúl, todavía húmeda por la lluvia, pero tan helada que la piel se entumecía al tocarla. 20 minutos antes, en la curva justo antes del cementerio, aquel grupo de amigos había detenido el coche para ayudar a una autoestopista. Una muchacha que caminaba sola bajo la lluvia, con acento de pueblo, que les había dado una dirección en Requena y les había susurrado las gracias. Ahora, cuando el coche acababa de acercarse a la entrada del cementerio municipal de San Bartolomé, ella había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, dejando en el habitáculo solo el olor húmedo y rancio de la tierra fría que se filtraba desde el camposanto. Raúl pisó el freno. El SEAT se sacudió con un golpe seco en medio de la llovizna. Los faros se detuvieron justo frente a la verja de hierro del cementerio municipal de San Bartolomé. Las barras gruesas estaban cubiertas de musgo. Detrás se recortaban las siluetas de cruces blancas sobre la tierra negra. Dentro del coche, silencio. Marta se inclinó hacia atrás, las manos clavadas en el respaldo del asiento, mirando fijamente al vacío, donde se suponía que debía haber una persona más. El asiento trasero derecho estaba vacío. No había rastro de ropa, ni un solo cabello, ninguna mancha de agua deslizándose del respaldo al suelo. La puerta junto al asiento seguía cerrada por dentro, con el seguro echado. Lucía alargó la mano y tocó la manilla, como para comprobar que seguía siendo metal real y no una imagen deformada en el retrovisor. Todos lo entendían. Lo que acababa de ocurrir no encajaba con ningún tipo de broma que hubieran visto en sus salidas al campo. Sobre los muslos de Raúl había un papel doblado en 2, encajado a toda prisa junto a la palanca de cambios desde que subieron al coche. La línea escrita, temblorosa por haberse trazado bajo la lluvia, seguía legible a la luz que rebotaba en el muro de piedra del cementerio. Calle San Nicolás, 14, Requena. Debajo, un nombre escrito con bolígrafo azul, ligeramente corrido en los bordes. Laura. Sin apellidos. Sin número de teléfono. Sin ninguna nota más. 20 minutos antes, en ese mismo tramo de la carretera provincial CV 425, pero más cerca del embalse, la habían visto. Una mancha grisácea en medio de la lluvia. De pie al borde del asfalto, junto a un pequeño altar con azulejos y una cruz pintada. Raúl redujo la velocidad por reflejo. Diego fue quien insistió en que se detuvieran. Aquella noche solo quedaban ellos en la carretera. La aguja del combustible rozaba la reserva. El mapa del móvil perdía cobertura una y otra vez. Una persona caminando sola, bajo la lluvia, en mitad del campo. Era una imagen demasiado fuerte en la oscuridad como para ignorarla. Cuando el coche se detuvo, los faros iluminaron por completo el rostro de la chica. Tendría poco más de 20 años. El pelo negro y largo se le pegaba a las mejillas. La chaqueta vaquera oscura estaba empapada. No llevaba mochila, ni maleta. Solo una bolsa de tela fina cruzada al pecho. Sus ojos miraban directamente al interior del coche, sin entrecerrarse por la luz. Sin dudar que Diego bajó la ventanilla y le habló. ¿Necesitas que te llevemos a Requena? Cerrar comillas, preguntó Diego. Vamos por el centro y luego seguimos hacia Valencia. Ella asintió. Su voz salió ronca, baja, NH grados si llevara mucho rato, gritando en algún otro sitio. Si me pueden dejar cerca del cementerio de San Bartolomé, mejor.
Mi casa está por allí. A Raúl no le gustaba que mencionaran un cementerio cuando conducía de noche. Pero la petición era demasiado concreta, demasiado lógica para el contexto. Abrió el cierre de la puerta trasera. Marta, la más delgada del grupo, se encogió hacia el centro para dejarle sitio. La chica abrió la puerta y se sentó. Sus movimientos eran precisos pero rígidos, como si estuviera temblando y se esforzara por que no se notara. Marta se dio cuenta enseguida de que la ropa estaba tan empapada que el agua empezaba a gotear al suelo. Cogió la sudadera gris de Raúl, colgada en la parte trasera del asiento, y la tendió hacia atrás. «Ponte esto, aunque sea un momento. Si no, te vas a enfermar». La chica miró la prenda, dudó un segundo y la aceptó. La mano estaba tan fría que hizo estremecer a Marta, a pesar de que la calefacción seguía encendida a un nivel moderado. La desconocida se envolvió con la sudadera, abrazó la bolsa de tela contra el pecho y volvió la vista hacia la ventana. Las hileras de olivos negros se deslizaban hacia atrás en la oscuridad. Durante los primeros kilómetros solo se oyeron la lluvia, el vaivén del limpiaparabrisas y la música del radio, tan baja que casi conexistía. Diego intentó sacar conversación. Le preguntó dónde trabajaba. Le preguntó por qué iba andando sola a esas horas. Las respuestas siempre eran cortas, educadas, sin ir más allá de lo imprescindible. Trabajo en un bar del centro. Hoy cerramos más tarde de lo normal. El último autobús que pasa por aquí es a las 11:30. Salí tarde. Raúl intervino, sin apartar la vista de la carretera. Por aquí casi no pasan coches. No deberías ir andando sola. Últimamente hay muchos accidentes. Ella asintió. Fue el asentimiento de quien ya ha oído esa frase demasiadas veces. Lo sé. En el asiento trasero, Lucía se limitaba a observar. Miraba por su pequeño retrovisor y veía medio rostro de la chica bajo la luz amarilla del interior. Lo que le incomodaba era el cansancio en su expresión, sino la ausencia total de cualquier intento de integrarse. No había preguntas de vuelta, ni una sonrisa forzada. Nada de curiosidad por los 4 que acababan de volver del camping. Cuando el coche empezó a entrar en el tramo que discurre junto al cementerio, Diego, incapaz de estar callado mucho tiempo, decidió contar una historia. Recordó el rumor que le había contado un compañero de trabajo. Una chica que había muerto precisamente en esa curva, hacía unos años. Decían que a veces se veía a alguien de pie junto al muro del cementerio en las noches de lluvia. Dicen, murmuró Diego, con una sonrisa tensa, que si llevas a alguien en el coche por aquí, mejor no mires al retrovisor cuando pases delante de la puerta. Raúl gruñó algo, le dijo que dejara de decir tonterías mientras él conducía. Marta le dio un codazo a Diego y le pidió que cambiara de tema. Mientras las palabras aún flotaban en el aire denso, con olor a tela mojada, la chica apretó la sudadera contra el cuerpo. Por primera vez, apartó los ojos del cristal. Miró de reojo a Diego. No había enfado en su mirada, ni reproche. Solo el cálculo silencioso entre callar o advertir. No debería bromear muy eso en esta carretera, dijo, con voz plana. La gente de Requena evita hablar de San Bartolomé después de medianoche. La temperatura en el interior cambió. Pero el ambiente se volvió un grado más frío. Nadie siguió muy la broma. Diego giró la cara hacia la ventanilla y fingió fijarse en la valla de piedra. Raúl aceleró un poco, muy ganas de dejar atrás cuanto antes el tramo pegado al cementerio. Solo cuando estuvieron cerca de la bajada hacia el pueblo, la chica se movió. Rebuscó en la bolsa de tela y sacó un bolígrafo barato. Le pidió a Raúl una hoja de papel. Nadie encontró nada adecuado a mano. Diego arrancó una página de la libreta donde apuntaba los sitios de pesca y se la pasó. Ella apoyó el papel en las rodillas y empezó a escribir despacio, letra por letra. Era la caligrafía de alguien acostumbrado a dictar direcciones a taxistas. Con que me dejen cerca del cementerio es suficiente, dijo mientras escribía. Si algún día vuelven a Requena, pueden pasar por mi casa. Calle San Nicolás, 14, Requena. La línea de tinta fue apareciendo, recta y ordenada. Ella dobló la hoja y la colocó entre los 2 asientos delanteros, junto a la palanca. Nadie preguntó nada más. Nadie levantó el móvil para hacer una foto. Todos asumieron, sin decirlo, que cuando la dejaran en casa, la historia terminaría ahí. No terminó. Se cortó el seco. Lo que vino después ocurrió tan rápido que sus recuerdos ya no coincidían en los detalles. Solo recordaban la lluvia, golpeando muy más fuerza. Los destellos del muro del cementerio deslizándose por las ventanillas. La certeza clarísima de que había alguien sentado en el asiento trasero derecho. Hasta que Raúl, por puro reflejo, miró al retrovisor. Aquella mirada no duró ni un segundo. Pero bastó para que pisara el freno y todas sus fuerzas. El asiento estaba vacío. La sudadera gris había desaparecido. La bolsa de tela ya no estaba. El espacio a su espalda estaba limpio, como si nadie hubiera ocupado ese lugar.
Cuando el coche se detuvo por completo, Marta y Lucía se agacharon al mismo tiempo para mirar el suelo, la puerta, debajo de los asientos. La puerta estaba cerrada. El pestillo, echado. Las ventanillas, totalmente subidas. No había forma de que una persona saliera del vehículo sin que los otros 4 oyeran algo. Ellos mismos abrieron y cerraron la puerta varias veces, intentando reproducir el ruido. El chasquido del cierre. El golpe de la manilla. El aire entrando. Todo sonaba nítido. El silencio de hacía unos segundos no se parecía a ninguno de esos sonidos. En ese momento, el papel con la dirección era lo único que demostraba que aquella chica no era un producto de una alucinación colectiva. Marta encendió la luz del techo. Raúl tomó la hoja. Los bordes estaban fríos y húmedos por el agua que había caído de la sudadera. Las letras seguían ahí. La tinta azul apenas se había corrido. Los 4 miraron el nombre Laura bajo la dirección como si fuera la última huella de alguien que acababa de abandonar el mundo que conocían. Discutieron allí mismo, Bui y la lluvia golpeando los cristales. Volver a Valencia. O entrar en el pueblo. Raúl quería seguir de largo. Hacer como si aquello fuera algo que no convenía remover. Diego insistía en que, si lo dejaban pasar, se quedarían más tiempo atrapados en el recuerdo. Marta, la más práctica, propuso: ya tenemos una dirección. Solo tenemos que confirmar quién es. Saber si esa chica existe de verdad. Luego cada uno creerá lo que quiera. Al final, Raúl aceptó. No porque quisiera, sino porque la idea de llevarse ese papel a casa sin aclarar nada le resultaba más incómoda que llamar a la puerta de un desconocido a casi las 2 de la madrugada. Se alejaron del cementerio. Los faros barrieron una vez más las hileras de tumbas. Ninguno se fijó en que, en la esquina izquierda del muro, junto a la entrada, había una mancha gris que se parecía mucho a una prenda colgada sobre la piedra. La lluvia desdibujaba todos los contornos. De noche, Requena era demasiado silenciosa. El motor del coche de Raúl sonaba casi exagerado. Las casas de 2 plantas, encaladas. Las contraventanas de madera pintadas de verde oscuro. Los balcones pequeños muy macetas ya secas. Todo parecía sumido en un sueño espeso a base de vino. El reloj de la torre de la iglesia acababa de dar la 1 cuando giraron hacia la calle San Nicolás. Muy calle estrecha, empedrada. A ambos lados, viviendas adosadas. Los números de las casas, en placas de cerámica, junto a las puertas. El número 14 estaba a mitad de la fila. La fachada era vieja pero limpia. Una puerta de madera maciza, y un pequeño cristal en la parte superior. Sobre el timbre, una imagen de la Virgen en azulejo. Debajo, una maceta de plástico. No entraba luz por las cortinas. Pero al fondo del pasillo se escapaba una franja de amarillo tenue. Seguro que están dormidos, murmuró Lucía. Ya que hemos venido, habrá que llamar, respondió Diego. Su dedo ya reposaba sobre el timbre. El timbrazo sonó breve y agudo. El aire, cargado de humedad. Silencio. Luego, el arrastre lento de unas zapatillas sobre el suelo de baldosas. El tintineo de la cerradura. El hierro del pasador. La puerta se abrió apenas. Una mujer de unos 50 y tantos. Pelo recogido a toda prisa. Una bata de felpa gastada. Los miró desde el umbral como quien se encuentra muy otro problema que la noche ha dejado en su puerta. ¿A quién buscan? Cerrar comillas. Raúl levantó el papel. Perdone que la molestemos a estas horas. Pero, aquí vive una chica que se llama Laura. Cerrar comillas. El gesto de la mujer cambió desde la primera sílaba del nombre. Abrió la puerta un poco más, como si quisiera asegurarse de que aquello no era una broma. Detrás de ella apareció un hombre de su misma edad aproximada, y un jersey fino y la mirada en guardia. ¿Quiénes son ustedes? Cerrar comillas, preguntó él. ¿Por qué preguntan por Laura a estas horas? Cerrar comillas. Diego dio medio paso adelante y le tendió la hoja. Ella nos dio esta dirección. Hace menos de 1 hora la llevamos en el coche, de vuelta del embalse. Nos pidió que la dejáramos cerca del cementerio de San Bartolomé. Pero, antes de llegar, desapareció del coche. No abrió la puerta. No hizo ruido. Pensamos que era una broma, pero las puertas seguían cerradas. No sabemos cómo explicarlo, así que, la frase se cortó. Los 4 se dieron cuenta de que el matrimonio que tenían delante no reaccionaba como lo haría cualquiera. No había sonrisas escépticas. Nadie los acusó de inventarse la historia. La mujer llevó la mano a la boca, ahogando una bocanada de aire. Miró a su marido. Él evitó sus ojos y se volvió hacia el grupo. Pasen, por favor. El salón era pequeño. Paredes blancas. Un estante y algunas botellas de vino de la zona. Un televisor viejo. Una mesa baja cubierta y un mantel de encaje. En las paredes colgaban varias fotos de familia. La mayoría en color ya desvaído. En la iglesia, entre viñas, en distintas celebraciones.
Cuando los cuatro se sentaron en el sofá, sus miradas se detuvieron en un marco más grande que los demás, colocado sobre el mueble, junto al televisor. En la foto, una chica joven posaba frente a la puerta del cementerio de San Bartolomé. Levantaba una botella de vino, riéndose a carcajadas. Pelo largo y negro. Chaqueta vaquera oscura. La prenda era idéntica, hasta en los pliegues, a la que Marta había prestado a la autoestopista. «Esa es nuestra Laura», dijo el hombre, con voz áspera. «La foto es de cuando tenía 19 años». Antes de que, se interrumpió. La mujer siguió, sin apartar los ojos del cuadro. «Murió justo en ese tramo de carretera. Noche de lluvia. Hace 12 años. Venía andando del centro, se le había pasado el último autobús. Un camión perdió el control en la curva, delante del cementerio. Dicen que murió en el acto». El silencio llenó la habitación, más denso que la lluvia al otro lado de las ventanas. Diego tragó saliva. «Señora, no sabíamos nada. Solo vimos a una chica muy parecida. Podría ser otra persona». «No», lo cortó el hombre, mirándolos de frente por primera vez. «No es la primera vez que alguien llama a esta puerta de noche diciendo que ha llevado a Laura en el coche». Se levantó, fue hasta un mueble en la esquina y abrió un cajón. Sacó un sobre viejo. Lo volcó sobre la mesa, dejando caer varios papeles doblados. Algunos estaban escritos en mayúsculas. Otros, muy distintas letras a mano. Todos repetían la misma línea. Calle San Nicolás, 14, Requena. En varias esquinas, el nombre Laura aparecía escrito a toda prisa. «La primera vez fue 3 años después de que muriera», explicó la mujer, muy voz monótona, como si recitara una oración aprendida. «Una pareja joven llamó a la puerta casi a las 2 de la mañana. Estaban nerviosos, temblando, preguntando por nuestra hija. Dijeron que la habían llevado en el coche, que había desaparecido justo al llegar al cementerio. Pensamos que se equivocaban de persona. O que alguien estaba jugando muy nosotros. Pero luego vino una segunda vez. Y una tercera. Siempre gente de paso. Siempre sin saber nada del accidente. Y siempre voy esta dirección en un papel». Raúl miró los papeles. Las letras no se parecían entre sí. El papel era de libretas diferentes. La tinta, de varios tonos. Pero la dirección se repetía como una frase, castigo en una clase que nunca se acaba. Sacó su propia hoja del bolsillo y la puso al lado. La letra de Laura, aquella noche, era más limpia, más cuidada. Pero la L alargada era igual que en algunos de los otros papeles. «¿Qué piensa de todo esto?», cerrar comillas, preguntó Marta. Era la única pregunta que le parecía necesaria. El hombre no contestó enseguida. Abrió la cartera y sacó una pequeña estampa blanca, amarillenta por los años. Era un recordatorio de funeral. En una esquina había una foto pequeña de Laura. Debajo, el nombre completo y los años de nacimiento y muerte. Laura Pastor Martínez, 1992-2011. La fecha de defunción coincidía muy el día que marcaba el reloj de pared, solo cambiaba el año. «Pensamos», dijo despacio, «que hay cosas para las que los vivos no estamos hechos». Al principio estaba enfadado. Con cualquiera que usara el nombre de mi hija para asustar a otros. Pero voy y los años, cada vez que alguien ha venido a contarnos que la llevaba en el coche, se me ha ido pasando. Si de verdad es ella, la voz se le quebró un poco, tal vez solo esté intentando volver a casa. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la mujer. No se la secó. Miró al grupo. Esta noche pueden pensar que son víctimas de una broma cruel. O testigos de algo que ni siquiera nosotros nos... A la luz del día, el cementerio de San Bartolomé mostraba otra cara. Ya no era solo un muro oscuro bajo la lluvia ni una fila borrosa de cruces. Eran hileras de nichos blancos, flores de plástico descoloridas, retratos en blanco y negro mirando de frente a quienes entraban. El viento traía olor a tierra húmeda. A lo lejos resonaban los ruidos apagados del pueblo despertando. Marta avanzó por los pasillos entre las tumbas, buscando un nombre. No era creyente, tampoco estaba acostumbrada a visitar tumbas de desconocidos. Pero cada paso sobre la grava hacía que la historia de la noche anterior pesara más. Si en aquellas lápidas no aparecía el nombre de Laura Pastor Martínez, todo lo vivido podría colocarse en la estantería de las bromas crueles. Si aparecía, entonces, el nombre surgió en la tercera fila, junto a un ciprés pequeño. La lápida era de mármol blanco. Sobre ella, la foto de una chica de pelo negro, sonrisa suave. No tan radiante como en la imagen del salón, pero era la misma persona. Debajo, se leía: Laura Pastor Martínez. Tus pasos se apagaron en la curva, pero tu risa sigue en casa. Marta permaneció mucho rato frente a la tumba. Intentó percibir algo distinto. Una corriente de aire extraña. Un sonido que no perteneciera a la mañana. No encontró nada. El cementerio era solo un lugar tranquilo donde los vivos ordenan sus recuerdos y esperan que se caigan de la estantería. Dejó la sudadera gris doblada sobre el borde de la lápida. Seguía siendo una prenda normal.
ligeramente húmeda por el rocío, sin rastro de que hubiera desaparecido de un asiento de coche a mitad de la noche. Pero cuando apartó la mano de la tela, una corriente fría le recorrió la espalda. No era el viento. En la piedra, junto a la base de un jarrón de flores de plástico, había un objeto que no había visto al llegar. Un bolígrafo barato. Cuerpo transparente. Tinta azul. El tipo de bolígrafo que cualquiera usaría para apuntar una dirección en un papel arrancado. La punta tenía aún un leve resto de tinta fresca, como si alguien le hubiera puesto el capuchón hacía poco. Marta no lo tocó. Dio un paso atrás, respiró hondo y se dio la vuelta para salir de la zona de nichos. No necesitaba más pruebas. Para ella, la historia de la noche anterior había cruzado la línea entre lo real y lo que no debería serlo desde el momento en que el primer papel cayó en las manos de Raúl. Cuando el autobús dejó atrás Requena, Marta miró por la ventanilla. El muro del cementerio de San Bartolomé corría paralelo a la carretera. A la luz del día, era tan corriente que sería fácil olvidar que alguna vez fue escenario de un relato imposible de explicar. Pero ella sabía que, en otra noche de lluvia, en ese mismo tramo de la CV 425, volvería a pasar un coche. Y que los faros iluminarían una figura quieta junto al borde del asfalto. Chaqueta vaquera empapada. Un brazo levantado, pidiendo que la lleven. Y que, en algún cajón de la casa del número 14 de la calle San Nicolás, aparecería otro papel doblado en dos. Con la misma dirección escrita, en la letra de alguien que nunca ha visto a los demás.